Bienvenidos a Iglesia en Casa. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando y su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, y puestos los ojos en Cristo, marchamos en unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando y su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, puestos los ojos en Cristo, marchamos en unidad. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, puestos los ojos en Cristo, marchamos en unidad. Marchamos en unidad. Marchamos en unidad. Bendito eres, Señor, digno de ser alabado y de ser exaltado. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el cual fue enviado por ti cuando Jesucristo rogó. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de este tiempo estamos experimentando, Señor, tu presencia y tu palabra y tus promesas, tu amparo, Señor, y tu fortaleza en nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos, Señor, como familia, como iglesia, como pueblo, para que sigamos cumpliendo, Señor, en la medida de que tengamos las oportunidades
podamos cumplir, Señor, con la gran comisión de hacer discípulos, de prepararlos y de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos mandaste y diciéndoles que tú estás con nosotros y con ellos hasta el fin del mundo. Señor, que no perdamos esta visión. Misión se hace con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que quedan. Ayúdanos a formar parte de cada uno de estos espacios para que llevemos adelante tu nombre a los pueblos, a las naciones, y los reyes declaren tu alabanza a ti, porque esta es tu voluntad, que toda la tierra te alabe, te exalte y te glorifique. Tú eres el rey de todas las naciones de la tierra y a ti te rendimos todo nuestro corazón. Bendice este servicio de inicio a fin y también perdona nuestros pecados y concédanos la asistencia a la llenura del Espíritu Santo. Gracias, amado y bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Profundo clamo a ti, escúchame clemente, tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar mis culpas todas sin piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Un día y otro pasará en dura lucha y pena. El alma mía esperará en la victoria plena que un día me concederá el Dios de luz y de verdad. No falta su palabra. No falta su palabra. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él como buen pastor y rey rescatará su humilde grey de todos sus pecados. De todos sus pecados.
presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, amigos. Mi nombre es Jack Vázquez y vamos a estudiar la palabra de Dios en el Salmo 2. El Salmo 2 lleva por título El reino del ungido de Jehová. Verso del 1 hasta el 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos poder leer tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos permites poder saber tu voluntad revelada por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos santifiques hoy, te pedimos que nos perdones y nos permita, Señor, tener discernimiento, Señor, para poder estudiar tu palabra, sabiduría, para guardarla en nuestro corazón y cada día, Señor, ser transformado, Señor, por ti. Cada día que tú vayas formando en nosotros el carácter de tu Santo Hijo. Padre, en su santo nombre, en el santo nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesús, te oramos y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Nuestro Rey soberano. Hermanos, amigos, vivimos en un mundo hostil que está en guerra constante con la verdad de Dios. Nuestra sociedad está empujando los límites morales como nunca. Hay mucha perversidad, hay mucha maldad, la gente rebelándose contra Dios, los gobiernos rebelándose contra Dios. Lo que antes era algo impensable, ahora ya no hay censura, sin filtros. Nuestra sociedad cada vez desobedece a Dios y no hay parámetros ahora. Todo es lícito y todo es conveniente ahora. La nueva moralidad simplemente es inmoralidad antigua. Recordemos que en el tiempo del Imperio Romano se cometían muchas inmoralidades, no solamente en el Imperio Romano, sino también dentro de la cultura egipcia y la cultura griega. También las inmoralidades eran un pan de cada día. Pero ahora no nos desviamos mucho de la realidad antigua, sino que seguimos cada vez. Nuestra sociedad se involucra en asuntos muy pervertidos que denigran la moral y la santidad de Dios. Precisamente es lo que leemos en este Salmo 2. Podemos ver la perversidad humana revelada contra Dios y contra su Hijo, el Señor Jesús. En este Salmo, el que explica es que vemos lo que está pasando en el planeta. Vemos lo que sucedió también en el tiempo del rey David. Habían ciertas naciones que se oponían a su gobierno, se oponían a su mandato. Y no es algo distante de lo que sucede hoy. Tenemos a Dios, nuestro Señor, y tenemos la gente amotinándose contra Él, buscando la manera de poder derrocar su ley, buscando la manera de poder transgredir cada vez más su santidad. Aquí está la explicación de la revolución sexual que vemos hoy. Vemos las leyes progresistas o las ideologías progresistas contemporáneas y vemos a personas turbulentas, vemos a personas amotinadas tratando de defender derechos o cosas inexplicables como el tema del proaborto, como el tema de la unión civil, como el tema de todas las inmoralidades que vemos en nuestra sociedad, como la eutanasia y como muchas otras actividades que se realizan y que hoy son lícitas dentro del contexto de nuestra sociedad. Es lamentable, pero es la realidad, es lo que está sucediendo. Aunque no es algo muy distante de lo que el Señor Jesús dijo, de que en estos últimos días la maldad se iba a proliferar demasiado. Es señal de que Él viene pronto. Ahora quiero que entendamos juntos el contexto de este texto. La revelación de este salmo es una continuación, según algunos teólogos, del Salmo 1. Está dirigido para el rey David. Luego vamos a detallar versículo por versículo la sustancia de este salmo.
También podemos ver en este salmo que está compuesto por 4 estrofas, con 3 versículos cada uno. Y cada una de las estrofas presentan 4 escenas vividas con 4 oradores diferentes. Tenemos al autor principal, que en realidad es un autor dual. Tenemos al autor que va dirigido a este salmo, que es el salmo del rey David. Pero también podemos ver de que este es un salmo mesiánico, un salmo que va dirigido al Señor Jesús. El más importante, Él es el autor primordial. Dios es el autor primordial juntamente con su Espíritu Santo, revelando este salmo en estos versos, en estos textos. Bueno, también podemos ver su cumplimiento, que su cumplimiento es cercano y también es lejano. Recordemos que estos acontecimientos suceden en el tiempo del rey David. Antes de que el rey David sea ungido por el profeta Samuel unge al rey David para que él cumpla con el propósito que Dios le había designado. Y podemos ver en ese contexto, en ese entonces. Pero también es un salmo, como les había mencionado, mesiánico. Se refiere al trono, a la coronación del Señor Jesús, que luego vamos a ir detallando cuando vemos su intervención en su vida en la tierra como el Hijo de Dios. También podemos ver de que existe un cumplimiento lejano. Miramos al Señor Jesús en lo posterior, en los días postreros. Miramos al Señor Jesús ejerciendo su juicio sobre la tierra, ejerciendo su dominio sobre la tierra. Vemos al Señor Jesús en su coronación, tal como el profeta Isaías lo revela en Isaías 6. Vemos la coronación y la entronización de Cristo como nuestro Rey. Ahora, he dividido, como les había mencionado, este salmo en 4 puntos importantes. En realidad vamos a ir estudiando 3 versículos por bloque. Tenemos 12 versos y vamos a estudiar 3 versículos por cada punto. Ahora, los 3 primeros versículos presentan la insurrección del mundo. ¿Qué es la insurrección del mundo? Es la anarquía del mundo en rebelión contra Dios. Es el mundo rebelándose contra nuestro Dios. El mundo tratando de conspirar contra Dios. Los versos del 4 al 6, vamos a ver el punto siguiente. Ahí vemos la indignación del Señor. Vemos la ira del Señor, el furor del Señor al ver cómo estas personas se turban o se amotinan contra Él. Conforme el Señor responde a la insurrección del mundo. Tenemos un tercer punto que abarca de los versos del 7 al 9 y podemos ver la herencia del Hijo. Ahí vamos a ver que habrá un legado que será transmitido del Padre, nuestro Dios Jehová, al Hijo. Su herencia desde los confines de la tierra. Quiere decir de que Cristo será entronizado y coronado y tendrá el dominio de todas esas naciones y todo sobre lo que existe en la tierra. Tenemos un cuarto y último punto que abarcan de los versos del 10 al 12, que lleva por título la invitación del salmista. Se invita a los pecadores a venir arrepentidos a los pies del Hijo de Dios. Ahora vamos a estudiar verso por verso y quiero que nos centremos en el verso 1. El verso 1 del Salmo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes? El narrador describe que la raza humana está abiertamente contra Dios. El salmista está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes se rebelan contra Dios? ¿Por qué tratan de conspirar contra Él? ¿Por qué tratan de amotinarse contra Él? ¿Por qué no se someten a su voluntad? Esta es más que una pregunta. Esta también tiene un énfasis afirmatorio, de afirmación, de una afirmación contundente, diciéndole por qué se amotinan.
En realidad ellos se están amotinando. También podemos ver de que cuando se refiere a las gentes, no solamente se está refiriendo a los hijos del pueblo de Israel, sino que se está refiriendo a todo el mundo, a todas las naciones en ese entonces. Recordemos que en el reinado del rey David, las naciones se ponían en contra de él. Recordemos que en el reinado del rey David es donde Israel tiene el mayor apogeo dentro de la cultura hebrea. Es donde el rey David unifica las tribus de Israel. Es un rey experto en la guerra, es un rey que conquista a todos sus enemigos. Y las naciones en ese entonces se oponían ante él, conspiraban, buscaban la manera de derrocar. Eso es en el contexto de ese entonces. Pero trasladando, como este es un salmo mesiánico, uno de los más importantes de la Biblia, también es lo que pasa ahora. Las personas o los gobiernos o las gentes se amotinan contra Dios, se rebelan contra Dios, no se quieren someter a su voluntad, quieren hacer lo que les da la gana, transgrediendo la Biblia, transgrediendo las normas, transgrediendo sus estatutos. Un claro ejemplo es en lo que vemos en los gobiernos actuales, con todas estas leyes que se están aprobando en el mundo. Leyes que van contra la moral de Dios. Entonces estamos hablando no solamente de las personas, al pueblo de Israel o de los cristianos. Se refiere a todo el mundo, se refiere absolutamente a todos cuando habla de gentes. También podemos ver que el salmista dice que se amotinan. ¿Y qué es amotinar, hermanos, amigos? Amotinar es rebelarse, es hacer una turbulenta, ruidosa en contra de Dios. Un ejemplo de ello es cuando vemos las protestas, vemos cómo las personas se amotinan para reclamar un derecho, para quizás derrocar a un gobierno o algo parecido. La gente se amotina. Ellos están diseñando, pensando planes en contra de Dios, pero recordemos que es en vano. Todas las conspiraciones y planes que puedan hacer en contra de nuestro Dios son absurdas. Nunca van a tener éxito. Ahora tenemos en el verso 2 lo siguiente, y dice el verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Muy interesante. ¿Qué quiere decir o qué significa los reyes? Significa a los representantes, a los gobernantes, a los presidentes, a los congresistas, a los senadores, a las autoridades gubernamentales de todo el mundo. Se refiere a todos los que ejercen un poder gubernamental en este mundo. Estos reyes constantemente atentan contra la voluntad de Dios, constantemente están en contra de Dios, promulgando leyes, conspirando en contra de la moralidad de Dios, en contra de la Biblia, en contra de Jesús. Estos reyes lo hacen constantemente y no tienen restricciones. Podemos ver en nuestra sociedad, podemos ver esto en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Podemos ver esto al aprender las noticias o al ver las noticias en la televisión. Podemos ver cómo este mundo cada vez se deteriora con su inmoralidad. Y es lamentable porque lo hacen en contra de nuestro Dios, incluso a veces persiguiendo a los cristianos o tratando de infligir su daño en contra del pueblo de Dios. Es algo que está sucediendo y que ha sucedido en los tiempos del rey David. Estos reyes de ese entonces conspiraban contra él para derrocarlo. Sigamos. Estas naciones en el tiempo del rey David se levantaban contra el rey David. Así lo mismo ahora lo hacen con Jesús. Ellos no quieren estar bajo la ley de Dios, someterse a Dios. No quieren ser restringidos por Dios. No quieren someterse a su plan. En el verso 3 tenemos lo siguiente. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Estos son los efectos de la depravación total del hombre. Recordemos que la depravación comienza con Adán, con el primer hombre que transgredió la voluntad de Dios. Desde ese entonces somos seres depravados. Tenemos una naturaleza pecaminosa que cada vez se aleja de la voluntad del Señor. No queremos someternos. El apóstol Pablo es muy claro en sus palabras al decir, hago lo que no quiero hacer, eso hago. Luchamos constantemente con nuestra naturaleza. Como cristianos lo hacemos, pero el mundo no tiene restricción. Ellos no conocen a Dios y están en contra de Dios. Y por lo tanto, su depravación es desbordante. Por lo tanto, su depravación es abrumante. Podemos ver el panorama global en esta generación. Y no solamente en esta generación, sino en la generación desde el principio. Desde Adán hasta los últimos siglos. Podemos ver la depravación del hombre cada vez incrementarse. Este mundo está clamando por el aborto, está clamando por el matrimonio y la unión civil de los de mismos sexos. Está clamando por la poligamia, está clamando por la pornografía, está clamando por el lesbianismo, está clamando por la promiscuidad, por la sensualidad. Es la realidad de este mundo. Las leyes se aprueban en base a eso, atentando contra Dios. Esta es la realidad de la sociedad, la realidad de la insurrección de este mundo, de la rebeldía de este mundo. Vamos a pasar al punto 2 para ir avanzando en este mensaje. Y tenemos lo siguiente. Vamos a ver el verso 4. Ahí vamos a ver del verso 4 al verso 7, vamos a ver la indignación del Señor. Leemos el verso 4 y dice lo siguiente. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y cuando habla de que el Señor se reirá y se burlará de ellos, no está hablando de que tiene una risa de gozo o Él está alegre. Habla de una risa de menosprecio hacia los planes de estas personas. Habla de una risa burlesca. Dios burlándose de estos hombres que tratan de rebelarse contra Él. Riéndose. El Señor, claramente, vemos esto, o vemos que el Señor está en su trono y Él se burla de sus enemigos. Se burla al ver cómo intentan conspirar contra Él, menospreciando sus planes y diciendo, el Señor dice que tú te levantarás en contra mía, se levantarán en contra mía. El Señor se hace estas preguntas y le dice a la población y le dice a la gente que se rebela contra Él, ¿tú te levantarás contra de mí? ¿Quién es el hombre? Me hace recordar a las expresiones de Dios confrontando a Job en el libro de Job, diciéndole, ¿quién eres tú? Que yo he formado todo lo que existe, que yo he creado los montes, que yo he creado los confines de la tierra, que yo soy todo. Dios burlándose de ellos. Ahora quiero que revisemos en el verso 5 lo siguiente. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira terrible. Ahora el Señor deja a un lado la risa, deja a un lado la burla hacia ellos y se pone serio, vuelve en sobriedad y dice de que arrojará su furor en contra de ellos. ¿Y qué entendemos por furor? Furor es el enojo fuerte contenido de Dios, la indignación justa de Dios. Ese es el furor de Dios. Dios está molesto, está enojado y va a derramar su furor contra estas personas que se han rebelado contra Él. Deja la risa a un lado y muestra su enojo. Y dice, los turbará con su ira, furia encendida de Dios. Hermanos,
amigos, esto está lejos de las palabras que muchas veces hemos oído. Dios te ama, Dios tiene un plan para ti en tu vida. Pero ¿quién? Debemos hablar de que Dios también es ira y Dios se enoja con la desobediencia, no solamente del mundo, sino también de sus hijos. Son las palabras contundentes que Juan el Bautista tuvo antes de la venida del Señor Jesús, cuando anunciaba el reino de Dios está cerca. Él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, sométanse a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan al Señor. Son las palabras contundentes del profeta Juan el Bautista. Solamente para que ustedes busquen en sus casas, tenemos el Salmo 5. Pueden leer el Salmo 5, van a ver una muestra del furor de Dios. Vamos a ver también en el Salmo 7, del verso 11 al 13. También podemos ver esto en el Salmo 11, de los versos del 4 al 7. Vamos a revisar y seguir avanzando en el verso 6. Y dice lo siguiente: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Poner un rey quiere decir que he coronado a un rey, que he puesto a un rey, que este rey desde ahora va a reinar, va a ejercer su dominio. Y son las palabras de Dios refiriéndose al Señor Jesús. Yo he puesto un rey. Recordemos que este es un salmo mesiánico, pero también en ese entonces el autor secundario era el rey David. Entonces también eran las palabras de Dios diciendo, he puesto un rey, refiriéndose al rey David. Pero quiero que nos centremos que este rey es Jesús también. En estos tiempos, Dios ha puesto a un rey para que juzgue a las naciones, para ejerza su dominio sobre las naciones. ¿Dónde será puesto este rey, hermanos, amigos? ¿Dónde será puesto? En Sión. Y Sión, hermanos, se encontraba en el tiempo del rey David en lo que hoy se conoce como Jerusalén. Es por eso que ahora ese reino es establecido en la nueva Jerusalén. Ese reino que algún día ocuparemos todos sus hijos y estaremos con Jesús, reinando con Él, siendo partícipes de su mesa. En el contexto mesiánico, como les mencionaba, en la nueva Sión o nueva Jerusalén está en los cielos, se encuentra en las alturas. El Señor, nuestro Dios, ha puesto a un rey. Sigamos. En el verso 7 dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. En este verso podemos ver una conversación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo. El Hijo, Jesús, decide hablar de lo que le dijo su Padre. Podemos ver al Señor Jesús hablando acerca de lo que le dijo su Padre. Vamos a leer de nuevo para entenderlo mejor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Dios me ha dicho, el Señor Jesús dice, mi Padre, Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y acá muchas personas confunden este salmo diciendo de que Jesús es creación, porque habla de engendrar. Pero Jesús no es creación, Él es coeterno y coigual con Dios. Cuando habla de engendrar y habla la palabra hoy, te engendré hoy, se refiere a la resurrección del Señor Jesús. Y quiero que ustedes busquen en sus casas, en Hechos 13:33. Hechos 13:33. Ahí vamos a poder entender con mayor claridad lo que nos quiere decir el salmista. Dice lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a sus hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Palabras muy claras. Y también quiero que miremos juntos en Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles
dijo Dios, jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Palabras muy contundentes acerca de que Cristo, cuando se refiere a la palabra hoy, es debido a la resurrección, cuando Él nació nuevamente. Jesús salió de la tierra como si fuera de un vientre. Él resucitó. Es por eso que nosotros conmemoramos el día de gloria, que es domingo. En el verso 8 vamos a ver lo siguiente. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines de la tierra. Esto quiere decir a que estas naciones, aunque estas naciones estén en turbulencia, aunque estas naciones estén amotinadas, estén en anarquía contra el Padre dice, pídeme y te daré por herencia estas naciones. No habrá nación omitida, no habrá persona que no sea juzgada, no habrá nación que escape de los planes de Dios. Todos estarán bajo el mando de Jesucristo, todos estarán bajo su dominio, todos estarán bajo sus pies. En el verso 9, sigamos avanzando, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es terrible, es la misma ira de Dios, contundentemente contra aquellos que desobedecieron su nombre, contundentemente diciéndoles de que su ira está sobre ellos, su enojo, y que Él no va a admitir la desobediencia, que no va a admitir la maldad. El Hijo está en su trono y destruirá a las naciones desafiantes y turbulentas, amotinadas contra Él. La ira de Dios no termina con la muerte, amado oyente. Tú que me escuchas y piensas de que con la muerte se acaba todo, es falso. Dios y su ira va por encima de la muerte, trasciende la muerte. Y Él va a juzgarte, nos va a juzgar si no volvemos y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Él tomará el cetro y aplastará y condenará a sus enemigos. No habrá piedad. En el verso 10 vamos a ver la invitación del salmista. El salmista llama al arrepentimiento, tal como podemos contemplar en el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. La palabra ahora hace énfasis de hoy. Ahora, hoy. Hoy es el día de gracia. Hoy puedes venir al Hijo y arrepentirte. Tú que me escuchas, puedes hallar misericordia de Dios hoy. Las palabras del salmista refiriéndose a hoy es hoy. Ahora mismo es el tiempo de gracia. Va a haber un tiempo en que no va a haber arrepentimiento. El Señor Jesús va a venir a juzgar y ejercer su dominio, su reinado sobre la tierra. Y el Señor Jesús no tendrá misericordia de aquellos que se amotinaron contra Él y lo desafiaron. Sujétense al Rey de Reyes. Admitan amonestación. Arrepiéntanse. Son las palabras del salmista, no solamente para la generación perversa de ese entonces, sino para el pueblo de hoy, para las naciones, para nosotros. Arrepiéntanse, vuelvan al Señor. El llamado del salmista. En el verso 11 dice lo siguiente: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Está hablando de la invitación de servir a Dios. Póstrate ante Él, póstrate ante Jesús, alábale, humíllate ante Él, reconócele, arrepiéntete, vuelve a Él, sírvele con amor, que hoy es tiempo aún. Cambia tus lealtades al mundo y vuélvete a Dios. Adora al Señor, tu Rey. Alégrate porque hay oportunidad y puedes venir al Hijo. Alégrate con temblor. Palabras del salmista. En el verso 12, y para ir culminando, dice lo siguiente:
honrar o honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora el Señor dice que debes honrarle para que no se enoje. En los versos anteriores nos habla de que Él vendrá con vara de hierro y ejercerá su dominio. Quebrará las vasijas, quebrantará las vasijas con ira. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar de que Él venga y ejerza su enojo y derrame su ira contra la desobediencia? ¿O vendremos a Él y lo honraremos antes de que no se enoje, antes de que se enoje y perecer en el camino? Y ahí hay una condición, amado oyente. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. La palabra bienaventurado es una palabra que encontramos en el Nuevo Testamento con las bienaventuranzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Podemos ver al Señor diciendo, bendito, bendito eres. Y la única manera de poder ser bienaventurados, según ese texto, es todos los que en Él confían. Quiere decir que la única manera de que pueda ser bienaventurado es confiando en Él. Y eso es creer en Él, arrepentirse de nuestros pecados, creer que Él es el Mesías, nuestro Señor, reconociéndolo en todos nuestros caminos. Hoy es el tiempo, amigo, hermano que me escuchas, vuelve a Él, arrepiéntete, que su enojo vendrá en algún momento. Pero hoy puedes tener la oportunidad de arrepentirte. Muchas veces pensamos de que Jesús está en su trono, incapaz, impotente. Pensamos de que Él no ejerce su justicia. Pero el Señor Jesús sabe el tiempo en que va a ejercer esa justicia. Él lo ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cuándo ejercer esa justicia. Y pronto vendrá en su segundo y final advenimiento. Nuevamente, arrepiéntete y cree y confía en el Señor Jesús y serás bienaventurado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque aún tu ira no nos ha consumido y podemos, Señor, disfrutar de tu gracia. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos exhorta al arrepentimiento. Y te pido, Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de las naciones en contra de ti. Que estas naciones puedan darse cuenta, Señor, las personas puedan darse cuenta que tú eres su Señor y deben someterse a tu voluntad. Padre amado, perdona nuestra rebeldía como cristianos también, porque muchas veces hacemos lo que queremos y no nos sometemos a tu voluntad. Límpianos, Padre, y que tu misericordia sea con nosotros todos los días, Señor, hasta el día en que estemos contigo, en las alturas, cenando en tu mesa, Padre. Sabemos que tenemos entrada y la única forma de entrar, Señor, ante ese reino celestial es a través de tu Santo Hijo, el Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y te pedimos, Padre, que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino. Gracias, Señor. En tu santo nombre hemos orado, Señor Jesús, reconociéndote como nuestro Señor. A ti sea la gloria, Padre. Amén y amén.
principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. Bendito eres, Padre. Ahora despide, Señor, a tu pueblo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu sea con